Todas las voces, una sola voz. La vida entera, un solo corazón. Y porque estamos en el medio justo, escuchémonos. Suena la radio ocupando el aire, siempre a tu lado y es pura pasión. Todas las voces, una sola voz. La 8, escuchémonos. Personas hay muchas y cada día más. Algunos pasan por la vida indiferentes, un número más. Otras no pasan inadvertidas. Esas dejan huella, forman los notables. Los notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. Hasta las 13, aquí en la 8. Los notables. ¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted. Aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los notables. El 6 de abril hay paro nacional. También hay preocupación nacional, cansancio nacional, postergación nacional. Las estructuras y los vínculos del país dan claras muestras de desgaste y desde hace años no se vislumbran en el horizonte verdaderos puntos de encuentro. Lo más triste de esta situación es que hay mucha gente que ya no puede esperar. Un tercio de la población es pobre. Buena parte de los trabajadores están subempleados. El número de personas sin trabajo es alarmante. ¿En qué estado está la mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes de los trabajadores? ¿Qué pasará antes, durante y después del paro? Hoy hemos reunido ante el micrófono de nuestro programa a un importante grupo de dirigentes sindicales. Cada uno de ellos conoce la problemática de su sector y la problemática del trabajo en general. También está presente el análisis de la economía. En épocas en que tanto se señalan cuestiones como la grieta y la herencia recibida, ¿qué diferencias sustanciales se encuentran los dirigentes gremiales entre el actual gobierno y el anterior? ¿Hay posibilidad de trazar una línea divisoria entre el pasado y el presente para encaminar al pueblo argentino hacia un verdadero horizonte de futuro? ¿O seguiremos desgastándonos en el intercambio permanente de carpetazos, en la distribución de culpas, en la ausencia de ideas y en sistemas corruptos que diluyen toda posibilidad de progreso? Los dirigentes sindicales coinciden en que se ha castigado durante a los sectores del trabajo y que se ha golpeado muy fuerte las entrañas de las pequeñas y medianas empresas. Hace rato que vienen señalando los errores del gobierno y sienten plena responsabilidad de dar respuesta a los trabajadores. Enseguida te vamos a presentar a los invitados. De cara al paro nacional empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Bueno, y aquí estamos,
las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica, así que le agradecemos muchísimo a su secretario general, Antonio Donelo, que nos ha abierto las puertas de este lugar precioso, de verdad, que le da un montón de servicios a los trabajadores. Y de eso vamos a hablar, así que voy a empezar a presentarte uno a uno cada uno de los representantes de los distintos gremios que hoy nos están acompañando en esta mañana de los notables, en una semana que empieza muy compleja y con días muy complejos de muchas batallas y reclamos que los trabajadores de los distintos sectores de la Argentina están dando. Nos acompañan y desde antes de presentarlo les agradecemos a cada uno de ustedes por hacerse presente y por aceptar la invitación. Están con nosotros Gremio Obras Sanitarias. ¿Quién? Su secretario general, Oscar Barrio Nuevo. Buen día, digan buen día y ahora empezamos la charla. Buen día, buen día. ¿Cómo le va, Oscar? Muy lindo por estar con ustedes. Muchas gracias. Una vez más. Sí, una vez más, claro que sí. También nos acompaña Juan Martino, el Gremio Sanidad, él, su secretario general, como corresponde. ¿Cómo le va, Juan? Buen día, buenas tardes. Le voy a pedir que el micrófono lo apunte más a su boca si se lo escucha bien. Así, Hola. mire. Hola. Ahí está, perfecto, ahora sí. Buen día a todos y gracias por la invitación. No, gracias por venir. También está con nosotros Daniel Gutiérrez, en este caso él está haciendo de anfitrión, porque él es prensa de aquí de la Unión Obrera Metalúrgica, secretario. ¿Cómo está, Daniel? Bien, buenos días y bienvenida en nombre de nuestro secretario general, Antonio Donelo, líder indiscutido de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario y un hombre muy íntimamente ligado a todo lo que es la problemática y ha hecho mucho por los sectores de los trabajadores y mucho por el movimiento obrero organizado. Agradecemos mucho que nos estén tratando y nos hayan recibido tan bien. Además, para hablar de las distintas problemáticas que los trabajadores en los distintos sectores están teniendo. Voy a darle la bienvenida ahora a Leandro Bond, el secretario general de Peajes Santa Fe. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad, muchísimas gracias a los compañeros de la BON por abrirnos las puertas de su casa, gracias a ustedes por invitarnos otra vez y bueno, y halagado por esta mesa, la verdad, esta grande mesa, gracias. Bueno, también vamos a estar escuchando la palabra del secretario general de los municipales, Antonio Ratner. También va a estar con nosotros en un rato nada más María Herminia Grande. Dijimos que iba a estar presente el análisis económico y lo tenemos con nosotros a nuestro querido amigo economista, el Daniel Guida, que nos va a ir dando así como un poco el rumbo, ¿no? Para hablar acerca de cómo va la economía del país, qué se puede esperar, hacia dónde estamos yendo, etcétera, etcétera. Y también tendremos la palabra de Edgardo Arrieta, secretario general de Dragado y Balizamiento. Dicho todo esto, ya los presenté. Daniel, diga hola porque usted todavía no dijo hola. Buen día, hola, ¿cómo le va? Como espere que hay que abrir el micrófono. No, pero llegó justo. El tránsito está tremendo. Bueno, empezamos. Ahora ya los presenté, así que empezamos a charlar. En realidad, ¿cuál es exactamente la situación que están viviendo los trabajadores? Por supuesto, cada uno de ustedes va a hablar desde el sector. ¿Quién empieza? Barrio Nuevo, empieza usted. Vamos. Por ser el más joven, empiezo. Bueno, mirá, yo creo que esto es una vivencia del conjunto de la sociedad laboral. Es decir, hoy por hoy el padecimiento de los trabajadores hace que nosotros tratemos de ser lo más responsable, lo más prudente del mundo para no desencadenar una revuelta que no quisiéramos para nuestra patria, pero tampoco queremos, por ejemplo, nosotros desde hace muchísimos años, la Confederación General del Trabajo, el movimiento obrero argentino, ha sido la verdadera vertiente de responder a los intereses de los trabajadores. Es decir, hoy, lamentablemente, nosotros tenemos que ver mezclado a gente que no tiene nada que ver con las necesidades obreras y que por ahí
quieren ser partícipe nada más que de una posibilidad política. Después le voy a pedir nombres, vamos a tirar la cuestión esta. Sí, pero, porque está tirando varias bombas. Después vamos a ver cuáles son los nombres. Martino, ¿cómo está viviendo la situación desde la sanidad? Nuestro gremio ayer tuvo un plenario de delegados a los efectos de... Sí. Nuestro gremio tuvo un plenario de delegados para determinar la medida de fuerza para el día jueves. Fue unánime la adhesión al mismo. Nosotros, por la característica de trabajo, tenemos que cubrir las guardias mínimas y ya estamos trabajando para ordenar las guardias mínimas con la no concurrencia del resto de las personas. Usted sabe muy bien que hay empresarios y empresarios. Entonces, muchos empresarios no están de acuerdo con el paro y quieren que la gente vaya a trabajar. Entonces, ahí ayer hemos decidido automáticamente, por unanimidad, de que no va a ir a trabajar nada más que la guardia mínima. Eso el próximo 6 de abril, el jueves, en el paro general, digamos, paro de la general CGT. con guardias mínimas, que la vamos a ordenar de acá al día jueves con los distintos establecimientos, pero la no concurrencia del resto del personal. Perfecto. Eso es lo que está determinado. Aquí la adhesión al paro es unánime, pregunto una tontería. No, sin duda. Sin duda, sí. Sin duda. Bueno, ya me habló Gutiérrez, así que nos vamos con el... ¿La situación de la UAM, de los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica hoy? Sí, lamentablemente, casi a un año y medio de gobierno, los trabajadores sufrimos este modelo económico que, como bien sabemos, nos está dejando diariamente sin fuentes de trabajo. Pérdidas del poder de compra del salario por efecto de la inflación alta y sostenida. El ingreso de la mercadería e insumos importados golpea a los sectores industriales. Quieren hacernos creer que con tener los salarios y bajar los costos laborales se detendrá la inflación. Ese es el gen. Por eso decimos basta de despidos y suspensiones. Ajustes de tarifas, combustibles, gas, electricidad, transporte público, medicamentos, etcétera, que hasta ayer el Programa Industrial para el Desarrollo Estratégico, una política comercial que impida el ingreso de productos e insumos por dumping social y económico, una economía orientada hacia el crecimiento del empleo y el poder de compra de los asalariados, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Este plan de lucha es por crecimiento del salario, por la salud, por la educación, en defensa de los convenios colectivos y de la industria nacional. Por todo lo expuesto es que el 6 de abril apoyamos el paro nacional decretado por la CGT de la República Argentina, sin actos de movilizaciones, y eso es lo que pensamos y actuamos desde acá, desde la Unión Obrera Metalúrgica. Se dijo todo ya. Mire todos los temas que tenemos que hablar en todo lo que dijo después. Y nos vamos a peajes, al gremio de peajes, con su secretario general, Leandro Bon. Bueno, a ver, nosotros decidimos ir al paro. El martes vamos a tener un plenario con todos los delegados para decidir a ver si vamos a movilizar, no vamos a movilizar. También nosotros a lo mejor tenemos guardias mínimas, seguridad vial, pero bueno, esperemos que con este paro, sea como se haga, el gobierno dé un giro en estas políticas económicas que tanto están haciendo mal a un montón de compañeros, como lo describía el compañero de la UON, textiles, bueno, toda la industria argentina, la verdad que se está cayendo a pedazos. Daniel, necesitamos que vos nos vayas guiando, porque en este caso y en este momento del país sí es la economía estúpida, ¿no? Podríamos decir, básicamente. Sí, de ninguna manera yo voy a hacer una guía a los compañeros trabajadores, me parece que tienen experiencia suficiente. No, vas a hacer una guía mía, en todo caso, claro, y de los oyentes, para ir explicándonos. Entendí, entiendo lo que me quisiste decir. Bueno, es muy claro. Quien no quiera verlo es porque definitivamente tiene intereses muy contrapuestos. O sea, esto no es una cuestión política, es una cuestión, ¿viste? Porque mucho se dice que
el paro y los reclamos en general tienen que ver con una cuestión política. No, esto es una cuestión de fondo. No, es una cuestión de fondo. Obviamente siempre es política, no es inevitable, justamente porque la política es el arte de conducir y de alguna manera tiene que ocuparse de la... Bueno, partidaria, lo digo mejor. Lo no es una cuestión partidaria. No es una cuestión partidaria, no es una cuestión de sectores políticos partidarios, ni mucho menos, sino que es una cuestión de fondo. Y me parece que en ese sentido los dirigentes sindicales y todos los trabajadores de la Argentina, representados de la forma que estén representados, aún aquellos que desgraciadamente no están representados, que son compañeros trabajadores que están... El trabajo en negro, claro, por supuesto, precarias. Y realmente... Más o menos, ¿qué porcentaje de los trabajadores de la Argentina? Estamos hablando casi ya de un 40%. Muchísimo. Que está creciendo. Una economía como la nuestra es importante. De manera que la necesidad del conjunto de los trabajadores es muy clara, y no se puede soslayar que está relacionado con el resultado de una política. Eso es. Después vamos a meternos, para que vos nos cuentes... Es el resultado de una política. Sí, es el resultado de una política que carga sobre el sector trabajador de una manera muy cruel y muy... Una última, porque le voy a dar la bienvenida a la dama, colega, periodista, súper conocida, pero te quiero preguntar una última, chiquitita. ¿Vos pensás que el gobierno de Cambiemos, y lo digo a propósito, cambiará el rumbo? Tengo algunas dudas, obviamente, en la inquietud, como argentino, emocional, y preferiría que el gobierno cambie para el beneficio del conjunto de los argentinos, obviamente. Le doy la bienvenida a María Herminia Grande, ¿cómo está? Hola, querida, ¿cómo andamos? Qué placer acá con el compañero Oscar, tantos años, ¿eh? Bueno, a vos te voy a necesitar a lo largo, a Daniel para que nos vaya guiando por el rumbo económico en la charla con los distintos gremios, y a vos para que nos vayas contando como periodista que sabe del tema, cuáles son las problemáticas reales de cada uno de los sectores del trabajo. Yo creo que fueron muy bien expuestos. Yo salí del ET3 y me vine rapidito para acá, tanto por Oscar como por Juan, por todos los compañeros que han planteado la realidad de los sectores. Lo primero que uno ve es que hay sectores más complicados que otros. Todo lo que tiene que ver con la industria, me parece que inicialmente, bueno, uno si se fija, el primer trimestre una caída del 6%, ya está hablando de por sí dónde está la complicación. Por eso la UOM, por ejemplo, se ha vuelto como la cara visible de un sector demandante o que hace punta de todo el resto. Es mata atrás, bueno, todo lo industrial, ¿no? Porque son generadoras de industria, entonces también va el vidrio, también, es decir, como cuando la construcción hace punta, aparece una situación interesante, y entonces por eso el gobierno de Macri dice vamos a poner como nunca este año plata en la obra pública para que reaparezca, se reflote especialmente pico y pala, y lo que no es solo pico y pala, porque hay un montón de otros gremios y actividades industriales que acompañan, pero en el resto no. Este es el principio nada más del programa. Parte del equipo de Los Notables está allí, en nuestra casa, en los estudios de la 8, así que hacia allá vamos, nos vamos a presentar como corresponde. Está Marcela César Fierro, está Anita Giorgio Nevia, está nuestro operador Luciano Badino, aquí con nosotros Jorge Palavecino haciendo la transmisión, así que nos vamos hacia el estudio de Los Notables. Acordate, te comunicas 5-100-830, mensajes de WhatsApp. Nos escuchás en AM830, en www.lt8.com.ar, nos escuchás online, nuestra fanpage Los Notables Radio y el Twitter @LosNotablesLT8, así te comunicas con nosotros, queremos también tu opinión. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Periodista e invitada, María Herminia Grande. Operación técnica, Luciano Badino, Jorge Palavecino. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Y acá estamos en la fanpage de Los Notables Radio. Liliana nos aclara y nos comenta
que mientras sigan votando con fanatismos a corruptos que arreglan sus intereses personales y económicos, seguiremos en la misma. Los reclamos que están volviendo loco al pueblo me recuerdan una frase de Perón: lo peor que hay es un bruto activo. Bueno, aquí estamos, seguimos en Los Notables, 10:37 de esta mañana de sábado. Acordate, 5100-830 para que vos opines, para que nos envíes el mensaje de WhatsApp, nuestra fanpage Los Notables Radio, el Twitter @LosNotablesLT8. Nosotros, parte del equipo de Los Notables, estamos aquí en las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica, con distintos representantes, todos ellos secretarios generales de distintos gremios. Si recién te enganchás, está con nosotros Oscar Barrio Nuevo, de Obras Sanitarias, está con nosotros Juan Martino, desde la Sanidad, nos acompaña Daniel Gutiérrez, que es el representante aquí del dueño de casa, que es secretario de prensa de la UOM, está también con nosotros el secretario general Leandro Bom, de Peajes de Santa Fe, nos acompaña el economista Daniel Guida y María Herminia Grande, periodista. Y ahora vamos a darle la bienvenida también a Antonio Ratner, secretario general de Municipales. ¿Cómo le va, Antonio? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y bueno, qué linda mesa, ¿no? Un gusto compartir con todos los compañeros que nombró. Bueno, en principio hablamos acerca de las problemáticas de cada uno de los sectores. Fundamentalmente acá todos los compañeros hicieron muchísimo hincapié en el paro general del próximo 6 de abril, pero antes de preguntarle acerca de eso, le quiero, por supuesto, preguntar acerca de la paritaria que finalmente lograron acordar desde los municipales. Sí, después de un proceso muy difícil, tedioso, complejo, somos 363 municipalidades y comunas en toda la provincia de Santa Fe, 42 sindicatos municipales, y parece que encontrar la unidad de dirección entre tanta gente es muy difícil, así que bueno, prácticamente 3 meses de lucha, la ciudad sabe, fue testigo de esta lucha. Afortunadamente llegamos a un acuerdo que entendemos que es razonable para los trabajadores y es razonable también para que los municipios y comunas puedan abordar este nuevo aumento salarial sin complicaciones para sus finanzas. Así ¿Es un 25 más un plus? Es el 25%, pero nosotros, la ciudad de Rosario, comenzamos a cobrarlo a partir del mes de enero. Como reconocimiento a la pérdida del poder adquisitivo, algo que siempre insistimos. Bueno, María Herminia, que está en la mesa, sabe cuántas veces lo hablamos. Sí. Para nosotros era fundamental recuperar salarios antes de cerrar una política salarial para el 2017 con cláusula gatillo, bueno, con todo lo que conocemos. Sí, y además teniendo en cuenta también a los jubilados y pensionados municipales. Es fundamental. Nosotros no hay propuesta salarial, no hay aumento para los trabajadores municipales que no contenga a los jubilados y pensionados municipales. De hecho, ayer muy tempranito estaban en el sindicato, hicimos una asamblea para explicar el aumento, para que todos puedan decidir, porque el martes tenemos un plenario de secretarios generales y tenemos que llevar un mandato. Así que ayer se aprobó por unanimidad aquí en la ciudad de Rosario y con un fuerte respaldo de todos los delegados y también del sector pasivo, cuyo promedio va a estar entre los 14 y 16 mil pesos, el promedio de jubilado municipal de Rosario. Sí, que igual María Herminia, a ver, 14 o 16 mil pesos. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. La verdad que acá lo que yo miro en la mesa es de gran muñeca política y buena, digamos, acogida a este acuerdo que has logrado. Lo que decía acá Sabrina, bueno, comprende a líneas generales a lo que estamos viviendo. Hay un hecho que es la inflación que corroe cualquier buen acuerdo logrado. Yo esta mañana conversaba con un industrial de Ecuador. El salario allá, que es en dólares, son un básico de 356 dólares, cuyo 80% de la población llega a eso. Ahora, el tema es que la inflación allá no los corroe como a nosotros, que tenemos salarios básicos superiores.
Claro, no, y es más, María Hermina, mira, aquí se presenta en bandeja la cláusula gatillo como que fuera la cuestión novedosa de acompañar un proceso inflacionario. Los que quieren los trabajadores que no haya inflación, no que ajustemos por inflación. O sea, que se ajusten en la medida de que el trabajo, de poner en valor una prestación personal sobre una tarea que está recomendada por un empleador. Pero la cláusula de gatillo no aumenta el salario, acompaña la inflación, y nosotros lo que tenemos que salir es de ese estancamiento, si no vamos a recuperar la posibilidad del poder adquisitivo, del poder de compras, volver al consumo. Si hay más consumo, Antonio, hay más producción, si hay más producción, más trabajo, sí. Ya que lo tengo también a Daniel Guida aquí en la mesa, ¿cuál es la inflación que uno puede más o menos proyectar? Yo sé que no tenemos la bola de cristal y demás, pero más allá de los números o los datos oficiales, porque el gobierno está diciendo que baja y que es tendencia a la baja, ¿cuál es la inflación que podemos proyectar hacia fin de este 2017? Bueno, me da vergüenza hablar de inflación adelante de Daniel Guida, ¿no? Que es un especialista de toda la vida, incluso no, pero por eso ya que lo tengo, Antonio, lo aprovecho. Yo creo que, claro, yo creo que esto, tenemos una expectativa que marca el gobierno. Primero fue un 17, pero fíjense que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, que viene a auditar de nuevo las cuentas argentinas gracias al endeudamiento fenomenal que tenemos, plantea que no va a ser el 17, que va a ser el 23,2. Y cuando uno consulta las páginas de los especialistas y ve la expectativa inflacionaria, ninguna está por debajo del 25. Ojalá esto no se cumpla, ojalá baje la inflación y que nosotros podamos mantener el salario. Y si baja la inflación y ajustamos los salarios a una expectativa inflacionaria, seguramente le vamos a ganar en el final a la inflación. Ojalá sea así, uno lo espera, pero me parece que estamos muy lejos de lograrlo. Daniel. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Gracias, viejo. Gracias por tu concepto. Creo que estás en la dirección correcta en cuanto a la cuestión números. No puedo agregar mucho porque realmente lo que es cierto que no hay casi ninguna posibilidad que sea el 17% y con tendencia a la baja. Es probable que la inflación siga el camino que ha venido teniendo, dado que el resto de las políticas del gobierno, que parecen contradictorias, lo que están haciendo es presionando cada día más sobre los precios. Fíjate vos el anuncio de los aumentos de las tarifas, el gas, lo que viene y demás. Y no hay un proceso productivo expansivo que permita acompañar cualquier crecimiento de la demanda, con lo cual no hay razones objetivas para pensar que se va a frenar la inflación en los términos que el gobierno ha propuesto. Y vos vas a hacer una aclaración muy interesante para toda la población, que es el hecho de que el propio Fondo Monetario, que ahora está monitoreando las cuentas, está anunciando un guarismo muy superior a lo que se habló. De manera que comparto la idea del gatillo, ¿no? El gatillo no sirve. El gatillo en la historia de los argentinos solo para la muerte. Nosotros preferimos la vida. Es decir, diálogo, negociación y expectativa de recuperación del poder adquisitivo que tienen por necesidad todos los trabajadores. Radner, la última, en todo caso, que tiene que ver con el próximo paro general del 6 de abril. Sí, nosotros como sector adherimos, se ha pronunciado, bueno, el Sindicato Municipal de Rosario, la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe y también la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, que forman parte de la CGT. Compartimos plenamente y tenemos para agregar un tema, mire, que es muy curioso. Usted sabe que todos los trabajadores del país tienen un sueldo mínimo vital y móvil. Todos los trabajadores del país, a través de una representación sindical, empresaria, industrial, gobierno, se sientan una vez al año y establecen un sueldo mínimo vital y móvil. Para todos, pero hay una excepción, menos para los trabajadores municipales. Y lo plantea la misma ley 20744. La exclusión de la presente son los trabajadores municipales. Luego, ¿cuál es? Y esto preguntándoselo a Recalde, ¿no? A quienes entienden mucho y de la materia. Y decía que esto es una rémora que después llevaba a que los sindicatos puedan lograr. Bueno, hoy lamentablemente
hay muchos trabajadores municipales del país que están por debajo del sueldo mínimo vital y móvil. Y uno de los puntos que se agrega, más allá de compartir los comunes con el resto de los trabajadores, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la protección del trabajo, la creación del empleo, de este tema inflacionario que estamos hablando, de la reapertura del trabajo, es ese punto, ¿no?, de que muchos trabajadores que hoy no alcanzan el sueldo mínimo vital y móvil lo puedan alcanzar. Viene el anhelo que tienen los municipales del país. Hasta dónde nos lleva la necesidad de participar de una deportada, de un paro nacional, que llega a que el gobierno abra los ojos y cambie esta política económica que nos está llevando a la ruina. ¿Me permitís una cosa para la mesa? Me parece que el problema central del gobierno es que está convencido que el problema de la inflación es mala comunicación, no puso sus bases, no tiene anclaje en la realidad, no es un tema de comunicación, es un tema de política. Hasta que no entienda eso me parece que no podemos esperar cambios sustanciales. Por eso tiene que definir la matriz productiva del país. Si apostó solamente al campo, quedamos excluidos el resto de los trabajadores. Esto hay que compensarlo, hay que equilibrarlo, hay que buscar entre la fuerza, la paridad necesaria para que todos los sectores puedan tener un crecimiento. Acá nosotros no lo vemos, y siempre decimos que nuestro parámetro, seguramente Daniel Guida debe tener otros, pero nuestro parámetro es el changuito del supermercado. Es cuando uno va a comprar, los trabajadores, pero claro, los trabajadores lo invierten en títulos, bonos, acciones. Las inversiones que han venido al país van al sistema especulativo, van a ver en los sectores bancarios cuánto pueden ganar, no a instalar una fábrica, a dar trabajo. No tenemos tampoco una industria nacional que pueda expandirse, que pueda crear más trabajo. Estamos en una situación muy compleja y el gobierno parece que la responsabilidad de todo lo que está pasando, de todos los males, hoy la tienen los sindicalistas, ¿no? Y los gremialistas y fundamentalmente el sector docente que está reclamando por un salario digno. Ratner, le agradecemos muchísimo, mando un beso grande. Bueno, y un saludo a toda la mesa, muy amables. Hasta luego. En esto que hablaba, digo, una pregunta incómoda, pero para todos. Estamos hablando muchísimo de lo que viene, que es este primer paro general al gobierno de Cambiemos. Voy a empezar por Guida para la respuesta. No voy a empezar por Guida, voy a empezar por Barrio Nuevo. Porque dijo una palabra que me quedó así cuando empezó a hablar. Me sonó a algo de lo que dijo Micheli los otros días en el acto de ambas centrales de trabajadores del Estado. ¿Hay un club del helicóptero? Mira, no, esperemos que no. Además, mira, escuché una de las cuestiones que hablaba un discente y mandó su mensaje a la radio. Sinceramente, en alguna medida pueda tener razón. Ahora, los dirigentes sindicales nunca hicimos un aprovechar de las cuestiones laborales, de las cuestiones de nuestros representados, para hacer política malsana. Es decir, nosotros, si bien es cierto que algunas veces el general Perón dijo esa frase de que algunos brutos están en la dirigencia, también a los dirigentes sindicales nos puso la mejor medalla que podemos sustentar durante toda nuestra vida, cuando nos dijo sabios y prudentes dirigentes sindicales. Quizás no lleguemos a ser tan sabios y a veces no tan prudentes. El no ser tan prudente es producto de las necesidades que vemos en nuestros compañeros que no trabajan, no en los compañeros que están trabajando, que mal o bien pueden sustentar medianamente su mantenimiento. Pero bueno, a mí lo que no me gusta es que las medidas de fuerza se demuestren nada más que en la calle. Ser sabios y prudentes es
la calle cuando hay que tomarla y estamos todos de acuerdo. Estamos viviendo en un país donde el corte y el piquete y la movilización es esas cosas a diario. Cuando están todos, cuando estamos todos. Ahora, en la dirigencia sindical esas cosas la demuestra con el cumplimiento cabal que hacen sus afiliados en una medida de acción, y con tranquilidad absoluta demostramos cómo nos responden los compañeros. Es decir, nosotros decimos un paro de 24 horas y nadie se mueve y no se mueve. Ahora, si es así, de la otra forma, no son dirigentes sindicales, te lo garantizo. Martino. Bueno, yo en parte coincido con lo que está diciendo Renuevo, pero yo creo que cada entidad sindical tiene que instrumentar cualquier medida de fuerza, y cuando se instrumenta la medida de fuerza es porque se agotó una instancia de un acuerdo entre las partes, por lo general es así. Entonces, porque es la única herramienta que le queda al trabajador a través de... ¿Pero por qué no existe o no se puede concretar de una vez por todas, y sumo tanto a María Herminia como a Daniel en esto, y a quien quiera, la famosa mesa de diálogo? ¿Por qué no pueden sentarse todas las partes? Porque el gobierno descree, el gobierno tendría que haber llamado inicialmente a compatibilizar políticas de Estado, y no lo ha hecho, y se ha perdido una gran oportunidad. En una de los reclamos de esta medida de fuerza pedimos paritarias libres, y habría que ver qué se entiende por paritarias libres. ¿Qué son las? Porque uno desde el otro lado puede decir, hay paritarias libres se tienen que discutir entre las partes contractuales, y el gobierno tendría que ser un vedor del acuerdo, y de hecho no marcar ni un mínimo ni un máximo, sino dejarlo librado. ¿Por qué? Porque todas las actividades son distintas, y cada sector tomando la referencia de los gremios de servicios, son los más bajos. Claro. Los servicios de producción son los más altos. Y no se puede tampoco hablar de porcentaje, porque no es un mismo un porcentaje de un 25, un 30% sobre X peso, que sobre X peso, que hoy más de uno, y lo estamos reconociendo todo en la mesa, no llega a cubrir el salario mínimo vital y móvil. Y otra de las aberraciones es que tampoco podemos publicar una canasta familiar cuando el salario mínimo no llega a eso. Entonces, le estamos demostrando que hay una necesidad de pueblo, especialmente de trabajadores, que no alcanza, y fíjense que hoy salió el 40%, 36% de aumento del gas. Es como tomarlo como una burla, con todo el respeto a toda la audiencia, pero nos están tomando como una burla. Entonces, si estamos peleando que la inflación avanza día a día, y según datos oficiales, estamos por encima ya de los posibles acuerdos, ¿qué será de acá? Paritaria en mayo. Del 30% de pobreza, ¿no?, en la Argentina. Pero me voy, porque nombró tema tarifas, inmediatamente uno piensa en el obrero, en la industria metalúrgica, ¿no?, el tema de tarifa gas, luz, etcétera. Sí, impacta directamente en la industria. Sí. Impacta directamente. El grave problema que tiene la Unión Obrera Metalúrgica es que en la mayoría de los establecimientos metalúrgicos de todo el país, no solamente de esta seccional Rosario, las pymes, que son el motor productivo que va más allá del 70 al 75% de la fuerza productiva del país, somos electrodependientes y gas dependientes. Los aumentos que relataba el compañero Juan, como también el compañero Barrio Nuevo, es el aumento que se está dando. Y los establecimientos que antes tenían los 4 hornos prendidos, aquellas mini pymes y pequeñas empresas metalúrgicas, hoy tienen 1 o 2 hornos prendidos. ¿Tienen números en cuanto a despidos, suspensiones, números actualizados, por lo menos en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe estamos en el orden de los 400 despidos, arriba de 400 despidos, y cerca de 800 suspensiones.
El tema es bastante complejo, lo estamos denunciando, estamos viendo todas las variables y alternativas para defender esta industria nacional, pidiendo que haya una tarifa diferencial, que haya algo para que las pymes puedan trabajar y a la vez que los trabajadores del sector vayan tomando trabajo, con el consiguiente pérdida del Producto Bruto Interno, que no se compra. Sí, claro, es como un círculo vicioso que además no cierra nunca, ¿viste? Como que yo los otros días pensaba, es como la serpiente que se muerde la cola y vos no encontrás salida. Claro, pero después me voy a referir a eso, porque me interesaba, aprovechando la presencia de Leandro Bon aquí, que tiene que ver con los servicios y otro tipo de servicios, ¿qué es lo que están notando ustedes? Porque, por ejemplo, uno piensa rápidamente, pasás por la autovista y es clink caja, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Mira, nosotros, hablando antes de lo de la medida, me hizo acordar lo que pasó hace unos días en el cordón industrial, la verdad, mandarle un fuerte abrazo y por favor que no pase más en cuanto estamos atravesando los 5 días de duelo. Lo que está haciendo este gobierno, enfrentar pobre contra pobre, trabajadores contra... Un fuerte abrazo a toda la familia de Jonathan Gardini, que estaba manifestándose como cualquiera nos tenemos que manifestar, y bueno, y pasó lo que pasó con este inadaptado que lo asesinó, pero bueno, esperemos que no quede impune y alcoholizado encima de este muchacho. Mira, ahí en los peajes estamos viendo una fuerte reducción del tráfico, en cuanto, más que ahora nosotros vamos a pelear paritarias, ya hemos cerrado una, pero bueno, en la ruta nacional, en la autopista, que por ahí son los grandes nervios de la provincia, ha bajado, nos han dicho, un 20, un poquito menos el tráfico grande de los camiones, y el auto también, porque había mucha gente que iba a trabajar, por ejemplo, nosotros en el peaje de autopista Rosario-Santa Fe, hay muchos que van a trabajar al sector sojero, ahí a todo el puerto, y bueno. Pero ahora con el tema se viene el levantamiento de toda la cosecha, supuestamente, corríjanme, pero eso va a cambiar. Exactamente, esto es lo que se está viendo ahora, ya estuvieron las noticias que están todos... Ahí hay un problema muy grande que... nosotros lo hablamos en Nación una vez, que quiere hacer todo el plan circunvalar, todo, pero las rutas de San Lorenzo todas desembocan en un embudo y ahí entran 10.000, 17.000 camiones por día y no dan abasto. Entonces ahí me parece que se tiene que replantear todos los municipios, hacer una plaza de estacionamiento como se debe, con los camiones, todo, para que no afecte el tránsito, no haya accidentes. Esperemos que revisen ahora con esta reactivación que va a sufrir ahora el cordón. Sabrina, dos cosas. Primero, algo que mucho no se dijo respecto a este accidente. Te pido que lo plantees y lo vamos a hablar después. Yo no creo que eso fue un accidente y creo que además no era un tema del piquete o no piquete, era el tema de una persona alcoholizada, cuanto menos por lo que se ha marcado, y que produjo el asesinato de una persona que pudo haber sido fuera del piquete. Y después, si querés, una reflexión sobre lo que charlamos hasta aquí. Por eso, decir que todavía estamos atravesando los 5 días de duelo decretados por la CGT de San Lorenzo, y que por otro lado el propio abogado defensor del transportista, del camionero, habló de su adicción. No sé que bueno, ahí lo de alcohol como van todos los controles. Sí, por supuesto, claro. Nos vamos a ir al servicio informativo de la 8 porque son las 11 en punto de la mañana. Pregunte usted. Bueno, volvemos. 8 minutos pasaron de las 11 de esta mañana en Los Notables. Te recuerdo que nosotros estamos aquí muy bien instalados en la UOM Rosario, y que le agradecemos a su secretario general Antonio Donelo porque nos ha prestado el espacio y nos están atendiendo muy pero muy bien, y estamos con varios representantes, secretarios generales de distintos gremios. Nos acompaña Oscar Barrio Nuevo desde Obras Sanitarias, Juan Martino, Sanidad, Daniel Gutiérrez, que es aquí como el dueño, un poco dueño de casa de la UOM, Desprensa. Está con nosotros Leandro Bon desde Peaje Santa Fe,
necesitábamos de la palabra de un economista y acudimos a él, Daniel Guida, y María Herminia Grande como periodista. Y Daniel y María Herminia ambos se habían quedado con cosas por decir, pero en el caso de Daniel, yo antes hablaba acerca de esto que se dice cuando se ataca un poco el reclamo por parte de los distintos sectores, no solamente los gremios, sino los distintos sectores de la sociedad, se está como instalando esto del club del helicóptero, ¿no? Como hay un sector que es destituyente, que quiere que, básicamente Macri termine como de la Rúa. No, de ninguna manera no comparto. Creo que es posible, como decía Rábano, que puede haber siempre sectores interesados en la desestabilización. Los que ya peinamos canas sabemos que esto fue así siempre. Tal vez fueron los que motorizaron en su momento las crisis que llevaron a lo que pasó, pero nunca eso está vinculado al derecho de los trabajadores, ni mucho menos a una dirigencia responsable sindical, como bien decía, y prudente. No creo en esto, pero sí tengo la sensación que lo que se intenta hacer es, de alguna manera, descalificar el derecho que tienen los trabajadores a la huelga, y ponerlo siempre como afuera del sistema, como si eso fuera una cuestión que es independiente del sistema, y por el contrario, el derecho que tienen los trabajadores a huelga en un país libre como el nuestro, con un gobierno elegido democráticamente y correctamente, sin ningún tipo de fraude ni restricción que aparentemente era el fantasma en su momento, los trabajadores tienen el derecho a la huelga, tienen el derecho a expresarse, y es un indicador más de que en una sociedad libre, democrática, está presentando de alguna manera necesidades de una transformación o cambio en las políticas económicas que tristemente no vienen ni del Ejecutivo, pero tampoco el resto de los poderes acompañan esa discusión, porque también es cierto que en las democracias el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Entonces lo que está ocurriendo es que el conjunto de la población, aún aquellos que han sido, han favorecido con el voto a Mauricio y a Cambiemos, de alguna manera no tienen otra forma de expresión del desconcierto, la desconformidad y la crisis, ¿no es cierto?, el hambre, la desocupación y demás, que no lo vamos a extender acá porque creo que todo el pueblo argentino lo conoce, y entonces el derecho a huelga es una forma de expresión. Yo en este sentido respeto seriamente el derecho a huelga, y en términos de los empresarios siempre hemos aconsejado a los empresarios respetar eso, no hacer al trabajo y al trabajador un rehén, porque justamente la injusticia es lo que genera las movilizaciones populares. Y como bien decía un sabio general, esas movilizaciones no se pueden ni muñequear ni reprimir, sino que hay que resolverlas con trabajo y con dignidad para el trabajador. Y poner al hombre en el centro del sistema. Aprovecho, Daniel, que tengo a todos secretarios generales de distintos sectores de los trabajadores aquí en la mesa, porque lo que también se está instalando, estamos todos en claro que estamos viviendo en una democracia, que tenemos que seguir peleando porque eso suceda y la república esté cada vez más instalada y todas las instituciones funcionen perfectamente, y la división de poderes también. Costó demasiada muerte, demasiada vida, demasiado dolor como para retroceder. Ahora, les pregunto a ustedes, hay mucha gente que en realidad no me parece que se enoje con el reclamo del trabajador. Se enoja cuando el derecho al reclamo tiene que ver con, por ejemplo, un corte de ruta, con el corte de una calle, con que no pueda llegar a su trabajo, con que etcétera, etcétera. Ahí es donde me parece que termina sucediendo que estamos unos contra otros, pobres contra pobres en el fondo, ¿no? Porque las patronales no están en la calle cortando nada. Estuvieron. ¿Cuándo, Daniel? Por favor, un montón de veces, y además estuvieron en el gobierno anterior con el famoso conflicto del campo y luego con lo positivo del señor vicepresidente de la Nación. De manera que hay que ser cuidadoso. Bueno, en 2008 entonces. Sí, para atrás, qué sé yo, del 2008.
Lo que quiero decir con esto es que... Perdón, no quiero dejar pasar esto. Participaron muchas veces, no solos, pero participaron con algo más tremendo en la historia argentina, golpeando la puerta de los militares porque no se animaban de frente a producir vía voto los cambios, ¿no? No todas la patronal, pero fueron cómplices junto con los sectores políticos. Aquí hay que... Fueron denunciantes de cuántos compañeros que delataban porque no les gustaba cómo trabajaban y no por su pertenencia política, en la más trágica de las dictaduras. Sí. Mirá, sinceramente, el movimiento obrero tiene en la huelga el arma única y principal. Es decir, nosotros la calle la ganamos muy pocas veces, cuando ya la cuestión se pone demasiado grosera por las cosas, por la falta del respeto. Lo que sí cometemos el error de permitir que se añadan a la movilización de los trabajadores alguna gente. Barrio Nuevo, nombre, que ya lo dice, segunda vez que me lo dice en la mañana. Nombre. Aluda directamente. ¿Quién? Bueno, no, toda la gente de la política que quiere de la política partidaria se refiere. Sí, del sistema partidario también, de mi partido también, y de distintos partidos políticos. Esa gente daña lo que nosotros siempre fue para el trabajador un éxito, que es la huelga. Yo quería a esta altura hacer como un resumito, ¿no? Primero y principal, a mí me parece que el gobierno del presidente Macri tendría que estar muy agradecido al movimiento obrero porque tuvo un año de comprensión, de apoyo, de marcar y sostener políticas. Aun cuando, por ejemplo, el presidente vetó la ley que se pedía la anulación o momentánea de despidos y sin embargo no hubo paro. Es más, uno de los cosecretarios de la CGT en diciembre del año pasado fue llamado por el Papa Francisco para pedirle, a la manera que tiene el Papa Francisco, de que tengamos un diciembre en paz, que haya colaboración con el gobierno como lo pedía con el gobierno anterior. Bueno, sucede que después lo acordado en esa mesa tripartita que ahora tanto impresiona al presidente de lo que vivió en Holanda, que es el sistema que Holanda copió de Argentina. Muy bien, ese sistema allí en esa mesa se había acordado el no despido hasta marzo, las no suspensiones, está bien, fue de buena voluntad porque no se firmó, que el gobierno debía haber solicitado que se firme y la mayoría no lo cumplió, entonces ahí viene el problema. Bueno. Martino. No, un poco, acá el gobierno no puede echar la culpa a la dirigencia sindical, pero el tema está, esto ya se vivió con otros gobiernos también, si nos remontamos al 2001 es algo similar. Lo que a mí me preocupa es que las consecuencias de una crisis la tenga que pagar un trabajador. En vez de pagarlo, los poderes que manejan el gobierno. Pero no estamos como en el 2001. Los empresarios. Pero Martino, comparar el momento de hoy, que estamos claramente en una crisis, con lo que se vivió en el 2001. No, pero perdóname, Sabrina. Pero bueno, pero el tema está que cómo, y a consecuencia de qué, hubo cierre de fábrica, hubo cierre, estamos hablando de lo mismo, con distintas, digamos, distancias, ¿está? Pero en definitiva, se roto un cordón industrial, si ustedes se acuerdan, la UOM puede, de acá a San Nicolás, para decirle un ejemplo nomás. Entonces, y acá no se trata de que se cierren fábrica, porque los empresarios, si los remontamos también a poco tiempo atrás, del gobierno anterior, se enriquecieron en este país. Entonces, me parece que tienen que sacrificarse algo, ¿está?, para ver cómo se puede contener esa... Pero esa fue la misma Martino, la misma ingenuidad. Un porcentaje grande de pobreza. Pero Martino,
Ni hablemos de Imagino, la misma ingenuidad que tuvo el presidente Macri cuando se sentó, les habló y pensó que ellos en algún momento iban a ceder algo de sus ganancias. Política, si sos ingenuo, la verdad, yo no creo que llegues a ser presidente. El presidente, con todo el respeto, el presidente siempre ordenó cambios. Que iba a cambiar, que iba a cambiar y que iba a cambiar. Y en vez de cambiar, cada día se generan más problemas. Este es el pueblo lo que está saliendo a la calle, no es el dirigente sindical. Es un pueblo que no está diciendo basta. ¿Está? Entonces, donde nosotros tenemos que ver qué va a pasar después del 6. Sí, yo creo, Juan... Si esto, el gobierno y las cámaras empresarias y todo el aparato que mueve un gobierno no toma conciencia que hay una realidad que nadie la está dudando, está para ver cómo hace un cambio de 180 grados para ver cómo vuelven la fábrica a funcionar, cómo ingresan capital extranjero, porque acá si cierran, suspenden a 500 como suspendieron acá cerquita, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay un montón de fábricas que dependen de esa fábrica principal. Pero Juan, justamente por lo que vos decís, y acá citando al problema de los compañeros de la UON y Mefrowill, fíjate una política concreta que hubiese podido hacer el gobierno nacional. En la ley de cupos, no que se prohíba todo el ingreso, porque además es una utopía, dependemos de los insumos extranjeros y demás. Ahora, en el caso de una fábrica como la de ellos, decirle, señores, las llantas que vienen de Alemania no entran, nosotros compramos las que fabrican ustedes acá en Argentina. Hubiese sido sencillo. Sí, el porcentaje de llantas que ingresan al país ha sido muy alto. Ha sido de 2.500.000 llantas, con el agravante que esta empresa alemana las ha importado a principios del 2016 desde sus plantas mismas de Mefro en Alemania y Francia, las Sprinter que son de Mercedes, y siguió. Y si vamos a la época actual, en los 2 primeros meses del 2017, ingresaron 117.000 llantas. O sea que se sigue esa política de no cerrar, de ponerle un cupo. Estamos hablando de la única fábrica de llantas certificadas del país, que está acreditada y certificada para todas las terminales de 0 kilómetros. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que hay oferentes, la fábrica se dan viendo variables de empresarios porque es viable la fábrica y la fabricación de estas llantas. Tecnológicamente la fábrica está bien dotada, los trabajadores están altamente capacitados, calificados y certificados, y eso es lo que duele. Lo que duele es que tenemos mano de obra intensa y calificada, y los empresarios que han visto esta situación están viendo la forma de comprar esta fábrica o ver algunas otras variables para que esta fábrica la desprendan del 100% de las acciones que tiene Alemania, para que de esa manera poder seguir trabajando. Pasa en todo. Mira, les cuento algo que por supuesto que los compañeros en la mesa lo saben, pero tal vez algún oyente no. Días pasado, conversando con el embajador nuestro en China, Diego Velar, un hombre de larga trayectoria y ha llegado al peronismo en su momento, él decía, aún con China se puede cuotificar por los problemas textiles, por los problemas en las distintas variedades que nosotros dependemos, y los calzados, por ejemplo. Entonces dice, bueno, se puede negociar, el embajador de Cambiemos en China estoy hablando, se puede negociar que por un determinado momento se pacta con China que se paran las importaciones hasta que se reflote nuestra industria y después competimos, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de cosas locas ni utópicas. Ni de ir de un extremo, exacto. Lo que yo sí veo es que hay, cuando tocan los poderes más importantes,
hay siempre algún, entre comillitas, error y se retrocede. Cuando tiene que ver con los trabajadores o los sectores menos, con menos poder de defensa, se es implacable. Nos vamos a ir a los estudios de la 8, mensajes en el 5100-830, son muchísimos. Pero hacemos una aclaración que la hago yo desde aquí. Nosotros estamos, te recuerdo, parte del equipo de Los Notables, estamos aquí con Oscar Cecini y con Jorge Palavecino en las instalaciones de la UOM, en la sucursal de Rosario, por supuesto. Y la otra parte del equipo de Los Notables, Luciano Badino, Ana Clara Giorgio, Nevia, Marcela César Fierro, están allí en los estudios del ET8. Sean respetuosos. Si disiente, que sea con un argumento. Todo puede decirse de buena manera, porque los mensajes que falten el respeto no se leen. Lo hacemos siempre, pero como no estoy yo hoy allá, lo digo desde acá, para que después no empiecen sigan mandando mensajes diciendo por qué no lo leen. Porque si no sos respetuoso, el mensaje no se va a leer. Lo mismo lo podés decir bien, y está buenísimo que no estés de acuerdo, que disientas. Si tenés algo para decir a alguno de los presentes, lo hagas, pero con respeto. Dicho esto, nos vamos a los estudios de la 8. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Bueno, estamos ya sobre las noticias del servicio informativo de la 8. Antes de irnos hacia allá, simplemente uno de los mensajes que leían, le pido que se abreven la respuesta. Cualquiera de ustedes, el que tenga ganas de responder. Yo me voy a ir a Bon porque está hablando poquito, ¿no? Leandro Bon, me refiero, secretario general de Peajes. Pero digo, este mensaje de un oyente que tenía que ver con que el sindicalismo argentino, el sindicalismo nacional es responsable del desempleo porque sus reclamos son desmedidos. Algo así estoy tratando de traducir lo que escuchamos. No comparto. La verdad está equivocado, pero bueno, nosotros, a ver, nosotros tenemos una forma, hablo por Sutakovic, tenemos una forma hacemos un plenario, que eso lo aprendí de un montón del sindicato. Nosotros somos un sindicato joven del 2004, creado de trabajadores de autopista, y de ahí, bueno, escuchando así en estas mesas, uno fue aprendiendo todo lo que uno hace. Y bueno, por medio de plenarios, de estudios en supermercados, con los compañeros, comprometiéndolo a los delegados, anda al supermercado, te damos la lista y anda poniendo los precios. Después hacemos un promedio y bueno, de ahí sacamos el porcentaje que vimos. La verdad, nunca fallamos. Por suerte siempre se le dio al trabajador lo que se necesitaba y nunca hicimos cerrar una empresa. Claro. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad social de, nosotros vamos a tirar la cuerda hasta que sepamos hasta dónde vamos. Nosotros somos de la idea de no agotar la vaca que nos da la leche. Barrio Nuevo quiere hablar, pero yo le pido simplemente porque estamos pasados incluso del servicio informativo de allá de la 8. Digo de allá, porque es de... Espéreme, ¿cuándo volvemos? Noticias. Bueno, volvemos, aquí estamos. 11:34 de esta mañana en Los Notables. Estamos, nosotros sí tenemos una mesa de diálogo, la hemos logrado, tenemos una mesa de diálogo, pero con todos representantes de los distintos trabajadores, distintos gremios, por si recién te enganchás. Está presente Obras Sanitarias, está presente la Sanidad, está presente, por supuesto, y es su casa, pues estamos en las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica. Escuchamos a los municipales, están presentes los peajes, también aquí me estoy olvidando, está presente la economía, porque acá parece que la economía sí es la cláusula gatillo. Todo esto, aunque Daniel me dijo antes que no servía para nada,
pero la economía es la que gatilla absolutamente todo esto, y está presente María Herminia Grande, periodista y especializada en estos temas. Pero Barrionó, usted tenía algo que le había quedado pendiente, sí. Con respecto a los reclamos, como que los sindicatos eran responsables del desempleo. Lo traigo de nuevo el tema, sí. Era un mensaje de un oyente, sindicalismo argentino responsable del desempleo, de la situación, porque sus reclamos son excesivos. Exactamente. Pero fíjate vos, por ejemplo, en San Luis hubo una propuesta del gobierno y se aceptó de inmediato. Ahora, en la provincia de Santa Fe, el gobierno fijó un aumento salarial y los gremios del Estado provincial también lo aceptamos. Pero una gran cantidad de gremios, es decir, acá tenés, los municipales que hablaron hace un ratito, es decir, y los de UPCN, todos esos compañeros, y nosotros también vamos a aceptar. Lo anticipo esto, que no se lo he anticipado ni siquiera a las autoridades ni a mis compañeros. Es decir, pero sé que en mi caso la propuesta va a ser aceptar lo que ofreció el gobierno provincial. Que estamos hablando de un 25%. Un 25%. Sí, 25%. ¿Entramos como en el resto de los casos con cláusula gatillo, cómo? No, en el caso nuestro no. No, sin cláusula gatillo, 25%. Exactamente. Bueno, sumamos en realidad, porque el tema es sumar voces. En este caso sumamos a Edgardo Arrieta, él es secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento. ¿Cómo estás, Edgardo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y todos tus oyentes, y al compañero Oscar Barrio Nuevo. Y sí, a todos, a los compañeros, porque yo estoy rodeado de compañeros, aviso. Y compañera, pues está María Herminia Grande también. Bueno, un beso enorme para todos. Edgardo, en principio, yo hago una primera pregunta y después le doy la palabra a María Herminia. Pero en principio voy a preguntarte sobre lo que se viene, que es la presencia próximo lunes aquí en la ciudad de Rosario de uno de los triunviros de la CGT de Schmidt. Así es. Juan Carlos Schmidt, quien es nuestro secretario general a nivel nacional y que además está en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y es uno de los del triunviro de nuestra CGT, va a estar presente el día lunes temprano. Va a haber un plenario con muchos sindicatos de la ciudad, y luego a las 11 va a llevar adelante una conferencia de prensa justamente para hablar de por qué el paro nacional, ¿no? Y por qué se ha llegado a esta situación. Y bueno, algo que nos adelantes, digo, más allá de que lo hemos estado hablando, pero queremos escuchar tu palabra. ¿Por qué el paro general al gobierno de Cambiemos del próximo 6 de abril? Bueno, fundamentalmente este paro es un plan de lucha por el crecimiento del salario, por la salud, por la educación, en defensa justamente de lo que se hablaba de los convenios colectivos y fundamentalmente de la industria nacional, que creo que es la que más está azotando este modelo económico que se está llevando adelante. Esos serían fundamentalmente los pilares por los cuales se llega a un paro nacional el 6 de abril y que seguramente Juan Carlos Schmidt lo explicará mucho mejor que uno, ¿no? Pero Juan Carlos, yo recordaba cuando hacíamos un comentario hace un rato atrás, dos temas que me gustaría que amplíes vos. Uno de ellos fue el llamado del Papa Francisco a Juan Carlos Schmidt como para que hubiésemos terminado, cosa que ocurrió el 2016 con baja conflictividad. Y lo segundo tiene que ver con el motivo por el cual el triunvirato se retira de esa mesa tripartita que tanto ha maravillado al presidente Macri en Holanda. Bien nos decís. Yo creo que si hay alguien que tiene información referente a lo que sucede en cada país, sin lugar a dudas es el Vaticano, ¿verdad? Por aquel entonces, cuando acá ya se hablaba de la posibilidad de un paro nacional, había demasiada agitación y tal es así que el Papa tomó su teléfono y bueno, intercedió ante todos para tratar de evitar a que en Argentina volvamos a tener un diciembre sangriento como parece que algunos
estaban tratando de que se desarrolle, ¿no? Creemos de que la prudencia y la responsabilidad de los dirigentes en ese momento, por más que le ha costado tal vez que se piense mal de ellos en algunos sectores, en algunos casos, fue llevar adelante justamente el pedido del Papa. Incluso Juan Carlos ha tenido que viajar a Roma para entrevistarse con él personalmente. Y referente a Sí, a la segunda parte de lo que se ha planteado. ¿Por qué se levantaron de la mesa tripartita, Edgardo? Bueno, porque lamentablemente en aquel entonces se había acordado fundamentalmente con los empleadores, con los industriales, con que no haya despido, cosa que a principios de marzo como CGT teníamos un dato de que habíamos perdido 400.000 puestos de trabajo. Por esas razones que fundamentalmente, ¿no? Que hicieron caso omiso a los acuerdos que se habían llevado adelante en esa mesa, y hubo que levantarse, porque si no se respeta, ¿para qué estar sentado, no? Edgardo, te mandamos un saludo muy grande y muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Bueno, ya escuchabas, Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, hablando fundamentalmente de la presencia de Juan Carlos Schmitt, uno de los triunviros de la CGT, el próximo lunes aquí en la ciudad de Rosario, en lo que será la previa al paro general del 6 de abril. Ahora, le voy a dar la palabra a Daniel Guida por un instante, y compañeros, les voy a decir con todo cariño, un poco destituyente se está escuchando la cosa, poquito, así que le voy a la palabra, digo, yo escuchar que tiene que caer el modelo económico. Recién se evitó un no sé qué, un diciembre sangriento. Antes se está escuchando destituyente. Por eso, a ver, Daniel, ¿cómo lo estás viendo vos? Que estamos en un 2001. No, absolutamente no. No estamos en el 2001. Y justamente esta actitud responsable, yo creo que de todos los trabajadores y del conjunto del pueblo argentino, en mantener esto en paz y en armonía, está vinculado a frenar de alguna forma un proceso que, de no frenarse, sí nos lleva al 2001. Es decir, el enfoque es estrictamente económico, pero a su vez es social y político. Por supuesto. No lo podría hacer de otra forma. Quiero aclararlo para que no haya ningún oyente que esté pensando mal en el tema. ¿Por qué digo esto? Porque lo que decían los compañeros acá y lo que tenemos y político partidario, decía también. Claro, digo, claro, político es todo. Claro. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Las medidas de política económica que está llevando adelante Mauricio, evidentemente están rearmando, reorganizando, para usar una expresión que se entienda, están dando vuelta de alguna manera un proceso económico llamado modelo en su momento, y lo están llevando en dirección a un modelo que ya fracasó en la Argentina, en reiteradas oportunidades. Ahora, y no solo en la Argentina. Sí, claro, estamos hablando de los 90, del neoliberalismo. Ahora pregunto, porque si volvemos, si no, estamos siempre entrampados en la pesada herencia, ¿no? No, al contrario. Pregunto, ¿cuánto de lo que hoy está viviendo, más allá de las torpezas en las actuaciones y demás, pero cuánto de lo que estamos viviendo también es responsabilidad de las medidas que se tomaron en el kirchnerismo? No, mira, yo no voy a hacer una evaluación de eso, porque sería insistir en una sociedad que se intenta dividir. Yo más vale pensaría como economista las variables objetivas de la economía, las que se recibieron, las que se están transformando y los procesos que nos pueden conducir en una dirección. Si querés te puedo decir que hay un montón de cosas, creo que la población me conoce, los compañeros también, en pleno gobierno anterior hemos tenido conferencias públicas nosotros donde acabamos los errores en ese lo bueno y lo malo, sí, claro. Son públicas, además las escribimos, yo tengo escritos de esto, la Fundación publica permanentemente. Lo que quiero decirte con esto es que, para ser sintético, las medidas, si querés te enumero rápidamente. Claro. Primero, endeudamiento externo. Salimos de un desendeudamiento externo y vamos a un endeudamiento externo categórico. ¿Te puedo decir algo? Pero la deuda era interna. Había un Estado vaciado. Endeudamiento externo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que empezás a perder soberanía e
no sos independiente económicamente. Segundo, apertura de las importaciones. ¿Esto qué significa? Caída de la industria nacional, desocupación, etcétera. Tercero, claro, y por supuesto, mano de obra exterior, dejan de trabajar nuestros trabajadores y le compramos la mano de obra a cualquiera, no, a cualquiera. Vamos a dejar la cosa ahí para que nadie se conflictúe. Tercera cuestión, las tasas de interés son el mejor negocio para la bicicleta financiera. ¿Quién va a invertir? Ayer las tasas del EVAG y de cualquier rendimiento están en el 25% anual. Esto es más del 2.1% mensual, sin pagar el impuesto a las ganancias y con garantía absoluta de parte del Estado. ¿Quién va a poner en una industria que tiene a su vez el 60 o el 70% de su capacidad instalada funcionando? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para producir para quién? Si ya la industria que tiene despide porque tiene suspensiones del personal porque no trabaja, o turnos que se van, etcétera, etcétera, la pregunta es ¿quién ir en esas condiciones? Te estoy apuntando estrictamente medidas económicas con resultados, ¿eh? No estoy haciendo ninguna consideración. Perdón. ¿Hay algo bueno que se haya hecho? Habría que preguntar por qué cierran. Claro, efectivamente. Perdón, ¿la salida del cepo fue buena? Mira, creo que la salida del cepo fue muy buena en el sentido de lo que se generó en la opinión del conjunto de la población, que en general no disfrutó absolutamente para nada de la salida del cepo. La salida del cepo fue disfrutada para la tremenda fuga de divisas que estamos teniendo, porque los compañeros trabajadores que tengo acá y en los que ellos representan, yo le preguntaría cuántos fueron corriendo el 10 de enero del 2016 a comprar dólares. Le preguntaría, a ver qué proporción de los obreros metalúrgicos salieron corriendo. Entonces, no era una medida para el trabajador esta. Esta historia que fue extraordinaria, la salida del cepo, yo la respeto, pensaba que era una locura el cepo, había que salir. Ahora la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? Y a cambio de que el endeudamiento externo, fíjate vos que de los 50 y pico mil millones de dólares que nos endeudamos en muy poco tiempo, ya 22.000 se fueron al exterior. Conclusión, endeudamos a todos los argentinos para que se la lleve una porción chiquitita de la población. Yo lo que sí creo, y va lo mío en esto, lo escribo, lo digo, creo que el kirchnerismo, al menos la etapa de la presidente Cristina, lejos está de lo que es el peronismo, porque de lo contrario no hubiese podido dejar el tendal de pobreza e indigencia que dejó. También endeudamiento. Entonces, eso es una herencia. Ahora, el gobierno del presidente Macri ha aumentado esa herencia y ahí está el problema. Venían por el cambio, cosa que, bueno, toda una sociedad eligió porque ganó, y esto hay que tenerlo muy clarito, democráticamente, legítimamente. Bueno, pero el problema en que después las cosas que se querían hacer salieron mal o fueron al revés. Yo guardo para mí que el verdadero ministro de Economía es Sturzenegger. Y entonces, como lo sigo con atención, Sturzenegger no me indica que va a haber un brote verde del cual no hay ninguna posibilidad. A ver, María Niña querida, no hay ninguna posibilidad objetiva de que con políticas monetarias contradictorias haya crecimiento económico. Pero, nunca fue así ninguna pandemia. Pero además decir que si tomo la idea de María Herminia, si es Sturzenegger el verdadero ministro de Economía, va contra todo lo que Duhovne puede ir diciendo. Porque pero no es un comentarista, muchachos, es un comentarista que lo pusieron allí para comentar con buen léxico, como periodista que es. Claro, ¿quién es Duhovne, sinceramente? Y lo que este columnista, que con todo respeto, ¿no es cierto?, yo te aclaro que no tengo ningún respeto intelectual ni en términos de sus intereses. No voy a ser hipócrita contigo ni con la audiencia. Lo respeto como ser humano porque todos somos iguales ante Dios y ante la ley, pero en términos del pensamiento nacional no tengo ningún respeto. Es decir, con estas ideas y con esta propuesta, el resultado va a ser el que tenemos para los trabajadores y para el conjunto de la Argentina. Por lo tanto, no puedo tener ninguna consideración ni respeto positivo. Me voy a la tanda, pero después me gustaría que hablemos con Gutiérrez, porque algo charlamos, para que tener idea de lo que hablamos cuando hablamos de la pérdida de un puesto de trabajo, el que sea. Por supuesto uno puede tener en claro que cuando hay un trabajador que se queda sin su fuente de ingreso, hay toda una familia detrás que también está allí. Pero me refiero a, si cierra una fábrica, todo lo demás, el que está, atravesado por esa fábrica, el que vendía el insumo,
el qué sé yo, el de la cuadra, del kiosco de enfrente que le vendía el sándwich al obrero cuando tenía el descanso. Digo, todo lo que eso significa, que muchas veces no vemos cuando se pierde una fuente de trabajo o se suspende un trabajador en la Argentina. ¿Lo llamamos después cuando volvemos? Bueno, seguimos aquí en Los Notables. Ya pasó 2 minutos, han pasado de este mediodía. Te recuerdo, si recién te enganchás, estamos parte del equipo, nosotros en las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica aquí en la ciudad de Rosario. Le agradecemos a su secretario general, Antonio Donelo, por recibirnos, por abrirnos las puertas y por permitirnos esta mañana, donde son muchos representantes de los distintos gremios de trabajadores que están presentes. Nosotros decíamos un poco en chiste, aquí sí hemos logrado tener una mesa de diálogo. Otro me podría decir, bueno, claro, pero acá no hay diferencia, más o menos todos piensan lo mismo. Cosa que es, no señalen a Guida, porque Guida es economista. Daniel Guida, amigo, que también está presente. Nos acompaña María Arminia Grande, una moto que acaba de pasar y nos mató, nos aturdió. Está también con nosotros todos secretarios generales, salvo el anfitrión, que es Daniel Gutiérrez, que es prensa de aquí de la Unión Obrera Metalúrgica, pero después Obras Sanitarias, Oscar Barrio Nuevo, Sanidad, Juan Martino, tuvimos la palabra de Radner desde Municipales hace un rato, Leandro Bon desde Peaje Santa Fe, escuchamos también a Rieta desde el Sindicato de Dragado y Balizamiento. Estamos en las vísperas de una semana con paro nacional, así que bueno, y además viviendo una situación bastante complicada y por supuesto recordar, atravesando estos 5 días de duelo, porque me parece que es importante que lo recordemos, donde a partir de la muerte de un trabajador allí en la Ruta 11, en un piquete en San Lorenzo, cosa que ocurrió esta semana, así que está complicada la cosa, está convulsionada. Y además, y ahora sí, me voy un segundito con Guida, en un contexto internacional que parece que uno teme se contagie. Lo que sucede en Venezuela, donde la Corte Suprema, ahora parece que se echó atrás eso, pero donde la Corte Suprema decide que el Congreso no tiene más facultades. De hecho, va a haber una conferencia de prensa de la embajadora argentina en un rato nada más, porque se reunieron los embajadores que quedan del Mercosur, estaban reunidos durante la mañana. Lo que sucedió ayer en Paraguay, con la gente quemando la legislatura, en este caso por los senadores, porque ellos habían votado a favor de reformar la Constitución. No, pero porque la ley todavía había un paso nuevo a diputados y después un referéndum, o sea que había pasos que seguían a lo que se había decidido ayer, que era la reelección. Hay pasos que seguían, María Arminia, no estaba todo definido. Fue ya la ley. Seguimos aquí en Los Notables con un programa especial hoy desde exteriores con los sindicatos reunidos y nosotros aquí en el estudio, Ana. Ya vamos siguiendo y para retomar la comunicación con los mensajes de la fanpage de Facebook, de Twitter. Recordá que estamos en Facebook, en Los Notables Radio, en Twitter, @losnotablesLT8 y en el WhatsApp 15 100 830. Y Buzo desde el Facebook dice: las razones del paro, muy bien saben, no son coherentes, es pura zanaza. Otro de los celus que se comunicó al 916 dice: hola Sabri, excelente programa. El 6 le van a hacer paro al tipo que labura. No va a poder llegar a su trabajo y perderá dinero. El que realmente le quiera hacer paro no lo afectan. Ellos siguen en sus oficinas con aire acondicionado y el trabajador perdiendo todo como siempre. Seguimos entonces ahora desde exteriores, Sabrina.
Sí, acá estamos. Bueno, son transmisiones en vivo. Estas cosas suceden, no pasa nada. Estábamos, no sé qué parte se escuchó ni qué dónde se cortó, pero el tema... La verdadera historia de Vicky Cipolitaki. No, claro, sí, me imagino, no la sé. No podría contar la Marmiña, pero no la sé. No, el tema del contagio de lo que está sucediendo en Latinoamérica, fundamentalmente en estos días, y la convulsión que estamos viendo en la Argentina, escuchar la palabra de todos, del que quiera opinar. Daniel, ¿empezás vos? Sí, es cierto. Esta situación no es una situación casual. Creo que hay desde mi perspectiva personal, hay un plan estratégico para desmontar cualquier intento de unidad continental en términos del continente sur, de cualquier otro mecanismo que signifique alejarse cada vez más de formar parte de un mundo que quiere volver a manejar las cosas financieramente. Eso se está viendo no de ahora, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con esto específico de hoy de Paraguay o Venezuela. Me estoy refiriendo en general a lo que le está pasando a la economía en su conjunto. Por eso en la década del 90 tardó tanto en llegar el 2001, lo que le llevó más de 10 años, acá en menos de un año y medio se está produciendo. Es decir, el resultado de lo que los compañeros van a hacer, este paro y demás, y las crisis que tenemos. Bueno, la información de hoy económica de cualquier medio y por cualquier número es absolutamente negativa. Ha caído la industria en Santa Fe, los sectores tremendos. El endeudamiento ha crecido más del 25% a nivel público, 192.000 millones de dólares de la deuda externa. Es decir, si yo me pongo a nombrarle a la población los verdaderos números de la economía, creo que se pueden alegrar todo un sábado al mediodía. Intentemos que eso no pase. Por lo tanto, nos vamos de acá. No, intentemos que quiero eso no... decirte que hay que tener cuidado porque a nosotros nos afecta. Cualquier cosa que le pase a Brasil y demás, o al resto, a nosotros nos afecta. Y ahora voy a la palabra del que quiera hablar, Gutiérrez, Martínez Barrio, Nuevo, Bon, el que quiera. Porque yo lo que me refiero es a este enojo, a esta cuestión de enojo muy grande. No es un día cualquiera el día de hoy. No sabemos exactamente qué es lo que sucederá. Hoy es el 1A, supuestamente a través de las redes sociales. No, supuestamente no. Se viralizó a través de las redes sociales esta convocatoria. El gobierno en principio apoyó, después me parece que cuando se dio cuenta que podía no ser como la de ustedes, la de la CGT o la de ATE, etcétera, etcétera, o los distintos movimientos sociales o sindicales, que efectivamente son los dueños de la calle hoy en la Argentina. Parece que esto no está en duda. Se corrió un poco, pero lo cierto es que se va a llevar adelante. El costo político no lo van a pagar ustedes, lo va a pagar Cambiemos seguramente. Pero hay como se está como incentivando esto de unos contra otros, o no, o esto es un discurso que sentimos nosotros desde los medios de comunicación, o lo estoy sintiendo yo y no es cierto, en la calle no pasa. ¿Cómo lo ven ustedes? Gutiérrez. Sí, es un tema que nosotros lo diferenciamos. Los viejos dirigentes, como dijo bien Barrio Nuevo, sabios y prudentes, sabemos que nosotros vamos por y para los trabajadores. Todo lo que nosotros hacemos lo tomamos como una prioridad al tema del empleo. El empleo no se sostiene si no hay trabajo. Si no hay trabajo no hay actividad. Si no hay actividad no hay consumo. Y si no hay consumo no hay salario. Esto es de regla de tres simple. Este círculo tendría que cerrar. No hay salario, no hay poder adquisitivo. Y entonces empezamos de nuevo. Este círculo vicioso que debería ser virtuoso. Exactamente. Nosotros esto lo consideramos como un agravio a los trabajadores. Esto es... ¿Pero no la marcha de hoy o sí? La marcha de hoy es una situación que la presentan virtualmente como para ver... de rebatir un contra no contra en cuanto a la medida del 6. El paro está lanzado, es para los trabajadores y por los trabajadores, y el eje central es la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo en pos de la industria nacional. Barrio Nuevo. Mira, yo te puedo decir que los trabajadores
y el peronismo en general. Ahora me gusta más, porque yo pensaba cuando escuchaba a los trabajadores, digo, yo también soy trabajadora, trabajo de lunes a sábado, gracias a Dios. ¿No? Por algo somos peronistas. Todos los trabajadores. Pero si hay algo que el peronismo y los trabajadores protegieron y lucharon hasta dando su propia vida, fue por la democracia. No hay partido más democrático que el Partido Justicialista. Que haya algunos que estén insertados dentro de nuestra fila. En los últimos años, Mario Nuevo, temo decirle que a mí me fascina el movimiento justicialista y su historia. Resulta fascinante. Pero digo, debo decirle que en los últimos años no ha sido muy democrático. ¿Por qué? ¿En qué cosa? Porque, digo, durante la década kirchnerista en el Partido Justicialista no fue democrático, acataba las órdenes que se le daba. Cuando la democracia es... Si ustedes hablaban, no se los escuchaba. No lo quiere. Es decir, yo te estoy hablando de una elección. Bueno, pero esa es la Argentina, no el movimiento electoral. La Argentina, gracias a Dios, desde el 83 elige. Sí. Ese no es el movimiento peronista. Bueno, pero siempre, toda la historia del justicialismo y los trabajadores, en su gran mayoría, son peronistas. Los dirigentes sindicales son peronistas, en su gran mayoría. Sí, radicales tampoco, ¿no? Cuidamos. El sindicalismo son algunos nomás. Bueno, pero ellos trabajan en la política y también son democráticos. No, que tienen a Palazzo al frente de la bancaria. Sí, por eso, pero son los menos. No son algunos se nos han desviado, pero eso no quiere decir... Sí, porque algunos se nos metieron a nosotros, como se le metieron a los radicales también, y como se han metido en otros partidos políticos. Pero eso no tiene nada que ver con la democracia. Los democráticos somos nosotros los trabajadores. Por supuesto que todos queremos vivir en democracia, no cabe ninguna duda. Las marchas o no marchas, o las contramarchas, para uno o para otro, es algo muy natural ahora, porque lo venimos haciendo durante toda una vida. Paros se hicieron un montón, contra cualquier línea política. O sea, no podemos criticar una medida que llegó a un extremo de un paro, porque las causas fueron que llegaron al paro porque no hubo ningún acuerdo, ningún consenso entre los representantes de los trabajadores, los empresarios, porque acá hay un conjunto, porque acá apuntamos siempre a los trabajadores. Martino, si tuviera que armar esa mesa de diálogo, ¿qué hace falta? A ver, dígame, primero, ¿a quién pondría? Primero el gobierno nacional, responsable de lo que digo. Perfecto. El país no puede tener un país endeudado. Y acá está apuntando a un país endeudado. Bueno, pero espere, ármeme la mesa de diálogo. La mesa de diálogo tiene que estar la representación sindical, de hecho. Por supuesto. La parte empresaria, la parte política. Gobierno nacional y provincial y municipal. Efectivamente. Y de hecho, el gobierno que está de turno, o las autoridades de gobierno que están de turno. A partir de ahí, sentarse en una mesa a ver el problema real del país, porque no es un solo problema. Hoy, por ejemplo, el asalariado tendría que ganar el doble, porque es el único que mueve el mercado interno. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el único que la gasta. El empresario no la gasta acá, la gasta en otro lado, o la invierte en otro lado. Entonces, y lo que hay que apuntar a motorizar la producción a través de los grandes empresarios, de las multinacionales, que se llenaron de plata en este país, y a veces le molesta cuando le decimos que se llenaron de plata, ¿está? Entonces, que traigan algo de las que se llevaron. Plata parejito, a lo largo de los distintos gobiernos. Pero por acá todas las multinacionales hoy podemos tomar cualquier actividad y está manejada por 5 multinacionales. Sí, claro, son siempre los mismos. No hay que hablar con mucha gente. No. ¿Entiende? Esto es la realidad. Ahora, cuando uno sale a decir esta simpleza de buscar la solución entre poca gente, el problema está en que el beneficio siempre apunta para ellos, para los poderosos, y no para la gente trabajadora, que ellos dependen de la gente trabajadora, porque la mano de obra que ellos producen es originada por los trabajadores. Entonces, sin contar la pobreza, sin contar que es un tema general que hay que tenerlo en cuenta, hay desocupación permanente, esa desocupación genera
y yo le voy a dar un poco el ejemplo de mi gremio. En mi gremio la mayoría, el 80% son mujeres. La salud, el 80% son mujeres. Y si tomamos los cierres de fábrica, los de empresa, cerraron, por lo general, los que quedaron sin trabajo fueron hombres de 50 a 60 años. Hoy, el hombre de 50 a 60 años no tiene cabida laboral por más que sea un maestro. Por más que sea un genio. Es muy difícil entonces, reinsertarse en un la mujer que antes era refuerzo del hombre para poder tener un bienestar, hoy pasó a ser sostén de familia, con un problema social muy delicado. ¿Está? Entonces, a veces hay que ver puntualmente cuál es la actividad y por qué se llega a tal medida. Entonces, ustedes tienen los cordones industriales. Cuando yo me refería antes al 2001, ustedes se acordarán que quedaron todos los textiles, los ferroviarios, cerraron pueblos. Y está ocurriendo lo mismo hoy, con la parte láctea, están cerrando pueblos. Entonces, eso no es ajeno, no para un pueblo, sino para las autoridades, para los que recién mencionamos que tienen que integrar la mesa de ver cómo salen de acá. Ahora, ¿cuántos años hace que la economía y que bueno, porque si hablamos del campo, ¿cuántos años hace que están cerrando los campos? No es de hoy, ni del año 2016. Bueno, pero ahí, respetando cualquier ideología política, es hora que todos apuntemos a que este país sea un país presente. Por eso hubiese sido tan interesante una política de concertación, porque el presidente Macri, al igual que Argentina hasta el año pasado estuvo dividida en 3 sectores, en tercios. Lo del presidente Macri, lo del sector de Scioli y el kirchnerismo, y un poquito menos por el sector de Massa, políticamente hablando. Hubiese sido la oportunidad que desde su fortaleza el presidente llamase a concertar, palabra que les molesta porque viene o simboliza una cuestión peronista. Pero también es bueno hacer 2 puntualizaciones. Una, el radicalismo subsumido en el PRO y el peronismo subsumido en el kirchnerismo, ambas desviaciones de sus troncos originales, llevan a una situación como la de hoy. Pero, perdón, con esto termino, Juan, donde se vota un presidente sin conocer realmente lo que va a realizar. Sí, pero cuando hablamos de política generalizada, no parcializada, acá están tomando política parcializada. Y si no, le arreglaron el problema del campo, que era un problema, sí, perfecto, pero y dejaron a descubierto otros arreglos. Y acá lo que es parcial. Problema. Entonces, tenemos que apuntar a esa mesa de consenso, que estoy de acuerdo, pero tenemos que apuntar a que se tomen todos los problemas generalizados y no parcializados, porque yo soluciono lo del campo, pero atento contra otro ámbito. Entonces, ¿a qué campo soluciona? Me parece que ahí es donde nos equivocamos. Juan, te entiendo. ¿A qué campo nos referimos? ¿Qué campo arreglaron? ¿Qué campo arreglaron? Arreglaron la pampa húmeda, los grandes consorcios de siembra, los exportadores, y las 11 economías regionales están fusiladas. Entonces, campo también es el mío, que soy un productor de hierba, y es el mío, que soy un productor de naranjas. Entonces, tengamos cuidado, porque nosotros hemos repetido y hemos copiado centralmente los pequeños productores que quedaron bajo el agua. Ni te cuento. No, fueron. Entonces la idea es arreglar el campo, pero muchachos, ¿de qué campo me están hablando? Grandes políticos, no solo Perón, Frondizi, inclusive, pero por otro tema lo tengo que poner así al doctor Alfonsín, que como nadie defendió la institucionalidad democrática. Me tengo que ir a la tanda, pero digo, sigue existiendo, y yo que intento escuchar, me encanta además escuchar a cada uno, sigue existiendo esta división. Obvio. Todo el tiempo es lógico. Ustedes, nosotros, el campo, los peronistas. Es que no hay otra manera si las políticas no buscan la integración. No hay otra el que tiene más poder, el que tiene más poder es el que está necesariamente obligado a convocar a ese diálogo nacional. Nos vamos a la pausa, ya vamos a entrar después de lleno, última media hora del programa.
Bueno, entramos así de lleno en la última media hora del programa de Los Notables, 12:32 de este sábado, donde estamos fundamentalmente hablando de cuáles son las problemáticas de los trabajadores en la víspera de una semana donde se viene el primer paro general de los trabajadores al gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri. Estamos en las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica. Le agradecimos desde que empezó a su titular, a su secretario general, Antonio Donello, pero como ahora lo tenemos aquí de cuerpo presente, se lo decimos. Muchas gracias por recibirnos. No, todo lo contrario. Le agradecemos nosotros de poder hacer este programa en vivo de la Unión Obrera Metalúrgica. Hablamos acerca de la situación, pero digo, ¿se va a sentir, cuál es la sensación que tiene? ¿Se va a sentir fuerte el próximo paro general de la CGT? Sí, estamos convencidos que va a haber un acatamiento total, porque acá hay mucha gente que la está pasando mal, gente perdieron trabajo, y otros muchos argentinos están defraudados porque votaron a este gobierno y no le está cumpliendo el cambio que dio, todo lo contrario de lo que prometió. Hoy al trabajador no le alcanza a llegar a fin de mes, está pasando situaciones que hacía 10 o 12 años que no vivía. Hoy toda la medida que toma este gobierno, desgraciadamente, contra el consumo, el bolsillo del trabajador, hoy vuelve a aumentar el gas, así que todo esto matemáticamente lleva a consumir menos. Cuando uno consume menos, produce menos, y cuando se produce menos, consecuentemente tenemos o despido o suspensión. Desgraciadamente este país, el 80% de lo que se produce en este país se consume acá mismo, y hoy eso está pegando fuerte a todos los trabajadores porque cayó mucho el consumo interno y exportación no podemos exportar porque hay un mundo vendedor, no comprador. Entonces toda esta política, el gobierno va al revés de lo que va el mundo y el país. Hay un mundo vendedor, no comprador, Daniel. Por supuesto, hay una guerra comercial que hace que el mundo esté en vendedor. Y el mejor ejemplo que tenemos lo puede dar Trump de Estados Unidos. Perfecto, pero está bien. Pero estoy pensando, ¿y qué pasó con la Argentina? ¿Nos quedamos atrasados? ¿No nos dimos cuenta que el mundo...? No, también le está pasando a Brasil, mija. Brasil está con un problema, una crisis de venta global impresionante. Le está pasando a todo el mundo. Le estaba pasando a Estados Unidos, que está bien informado y que está bien tecnificado, y que Trump tuvo que decir, bueno, basta, y empezó a cerrar y a controlar el comercio exterior. Los padres del libre cambio mundial resulta que hoy son los controladores más importantes del comercio internacional. Con lo cual... Pero yo insisto, en medio de ese cambio el mundo. China, ¿cómo está? Vendedora. No, está bien, pero entiendo eso y además coincido claramente, pero lo quiero decir, ¿qué nos pasó a nosotros? No pudimos ver que el cambio estaba sucediendo. Bueno, nosotros meternos de la bien, es muy difícil. La Argentina sostenía el desequilibrio con el consumo interno. Caía la demanda global, levantaba la demanda interna y con la demanda interna compensaba. Por eso en los procesos de caída de la demanda global, la Argentina compensaba con el consumo. Por eso recién el compañero Labón dijo en 10 años que los trabajadores no teníamos ese problema. Había otros tal vez, pero ese problema no lo tenían. ¿Por qué? Porque se sostenían la fuente de trabajo abasteciendo el mercado interno. Y se suponía que había que invadir un mercado externo que ya venía desde la crisis del 2008, ya venía cayendo. Por eso los acuerdos continentales eran tan importantes. Por eso era tan importante para nosotros los acuerdos con Brasil. ¿Por qué? Porque solo tampoco podíamos, es decir, son cuestiones muy de fondo. El Mercosur, yo dije Brasil, correcto, María Niña, era con el Mercosur y con todo lo que se pudiera aliar la Argentina en función de hacer crecer su demanda externa. Y Donello, ¿qué medidas debería de tomar el gobierno en vísperas a que tenemos todavía años por delante? Primera medida, para la importación. Y la medida más importante es darle el poder adquisitivo al trabajador, que lo está impidiendo cuando no hay paritaria libre, porque le está poniendo techo, y si vamos bajo la inflación, vamos perdiendo poder adquisitivo. Eso va en contra de la naturaleza del mercado interno. Ellos están llevando al gobierno como una empresa, y esto no se maneja una empresa, tiene que haber un Estado presente donde tiene que tomar las medidas correctas, que es que el trabajador pueda consumir, pueda abastecer a su familia como corresponde. Entonces la pyme, la pequeña industria, cuando hablamos de pyme no hablamos solo metalúrgico, hablamos de kiosco, verdulería, carnicería,
Hoy le voy a hablar de un ejemplo en Palme Granero. Antes usted en Juan José Paso quería alquilar un local y no tenía que ponerse una lista y a lo mejor esperar 2 años. Hoy hay locales, ¿por qué? Porque cayó el consumo y no se puede sostener abierto. No, pero y con el tarifazo no puedes pagar absolutamente, no puedes pagar los servicios y no puedes pagar los alquileres, imagínate. Quien habla tiene un negocio en Empalme Granero, sabe lo único que se me aumentó a mí, los costos fijos y las ganancias cayeron. No lo cerramos porque si no tengo que dejar 2 chicas sin trabajo. Sí, eso es una realidad que se replica permanentemente en toda la Argentina. Yo voy a saludar pura y exclusivamente porque me cierran el estacionamiento, agradeciendo haber estado en esta mesa tan linda y tan interesante. Y dejo dos conclusiones. Primero, la indigencia no tiene herencia, no porque no la haya habido en el gobierno anterior. Cada gobierno necesita resolver el problema de la indigencia, y aquí no solamente que no se resolvió, sino que se aumentó. La pobreza siguen estando en guarismos, que una cosa es interesante del gobierno, al menos se taponó, porque del 32 al 30 significa que hay una intención y hay un trabajo activo sobre eso, pero sigue siendo altísimo. Y un tema que dejo para la mesa, la CGT ya no es la CGT que supimos conocer monolíticamente, porque también las fracciones y las divisiones y los antagonismos están en el movimiento obrero, surgiendo sectores de izquierda, surgiendo distintas centrales con distintos pensamientos políticos y surgiendo lo que intentó este triunvirato hacer, y algunos no lo vieron bien, otros sí, que es incorporar a los grupos excluidos en la demanda de sus reclamos. Me parece que lo único que los sigue reuniendo al triunviro de la CGT es estar en contra de las medidas económicas fundamentalmente que está tomando el gobierno de Macri. Creo yo, no sé, díganme ustedes, cualquiera de ustedes. Barrio Nuevo siempre toma la posta, me encanta. Abra el micrófono, porque si no, no se lo escucha. Para arriba, ahí estamos. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Es lo que los une, después tienen muchas diferencias. Además, quería más que nada contestar algunas cosas que retrucaron el otro día, hace un rato, por la cuestión de que el peronismo ha sido el partido más democrático que existió en el país. Eso dijo usted, y hay un oyente que le recordó la enorme caterva de paro general que se le hizo a Alfonsín, etcétera, etcétera. Y que no hay gobierno que no sea peronista que haya terminado en la historia moderna de la democracia argentina. Terminó el mandato, más allá de que se haya tenido que ir unos días antes, pero no era porque lo empujaban, porque él pedía de irse. Bueno, no me diga eso. Sí, no, te digo eso. Lo invitaron a despedirse. Pero no es el peronismo. Es decir, no son los dirigentes sindicales peronistas, esto quiero decir. Yo soy un dirigente sindical, no soy un hombre... he participado en la política, sí, pero no soy político, aunque empecé en eso. Pero yo soy un dirigente sindical desde hace muchos años. Es decir, lo de la Rúa, todo el mundo sabe que, los 21 muertos que provocó ese gobierno, no tuvo otra salida más que irse lo más pronto posible como hizo. No tenía otra salida. Lo de Alfonsín, hoy Alfonsín es, más allá de aquellos paros que se hicieron, Alfonsín hoy es venerado por el propio justicialismo. Reivindicado. Hay un respeto enorme por el doctor Raúl Alfonsín. Y ojalá fueran imitados por aquel que fue el partido, junto con el peronismo, más representativo de nuestro país. Entonces, ojo, no confundamos, porque que yo recuerde, después hubo en el justicialismo mismo un cambio seguido de varios que tuvieron 2 días, 3 días, ustedes se acuerdan, que asumió la primera magistratura. Nos pasa todo. ¿Está hablando del 2001? Nosotros ganamos siempre. Tuvimos 7 presidentes, ¿cuántos fueron? 7, sí, Daniel, ayuda un poco en la memoria. Son 7 en nada, en días. Sí, claro. También lo tuvimos a Pichetto presidente por menos de un día, o sea que la Argentina da para todo, no se olviden de eso. Ampliando. Martino, sí. Ampliando un poco lo de compañero, muchos se disfrazaron del peronismo. Hoy actualmente están disfrazados del peronismo. Por el mismo de Vita y Perón,
en la práctica no está. ¿Está? Pero todos se disfrazaron, ¿por qué? Porque era el partido que más representaba. Entonces yo no podía ir a un partido que no tenía representación. Tenía que irme, me pasaba al otro lado, y hoy lo estamos viendo en la política actual. Si nosotros tomamos cualquier partido, pero y no es alianza, pero no lo eso equivoquemos. ¿No les pasó también con el líder vivo, digo, en el último tramo de gobierno del propio Perón, donde había algunos que también se disfrazaron de actual, digo, o sea, pero siempre en la política ocurrió eso. Pero ahora en una forma bastante ya burda. ¿Está? Yo no puedo irme de un partido que nací con el partido, irme al otro por el solo hecho que me van a dar un cargo. Entonces eso ya es otra cosa, ya no hablamos de política, porque aparte, ¿qué política va a desarrollar esa persona cuando la política del partido es distinta a la política del partido peronista? Bueno, viene pasando en los últimos años. Eso genera. Creo que nadie, muy poco resiste en archivo con respecto a Pero eso. en definitiva, hoy actualmente en el gobierno, o en cualquier gobierno que pasó, está integrado por distintas fracciones políticas, que también son responsables, porque aprueban todos los proyectos, todas las decisiones, también son responsables. O sea, no podemos echarnos culpa de que el peronismo estuvo tantos años y ahora me parece que eso está fuera de contexto. Hoy la realidad es que hay un país empobrecido, hay que sacarlo de la pobreza, hay que generar fuentes de trabajo. Puede aceptar que son 20 años de gobierno de distintas fracciones del peronismo y que en el último tiempo con mayoría absoluta en la legislatura. ¿Eso se acepta? ¿Se hace autocrítica dentro del movimiento? Personalmente no. ¿No? Personalmente ¿Pero no. cómo no lo acepta? Pero Martín, ¿no es la realidad? ¿Es lo que pasó? Esto es así, mire. En los movimientos sindicales también siempre hubo fracciones. O sea que usted no se siente representado ni por los 90, ni por el menemismo, ni por el kirchnerismo. Por el que esté de turno. Pasa lo mismo, a ver, porque acá estoy rodeada de compañeros. ¿Donelo? No, realmente tenemos que hacer una autocrítica en el peronismo y en el movimiento sindical también, porque a mi criterio no me llega, ni lo puedo sentir, ni lo creo, que un gremialista ayude a Macri a llegar al gobierno. Para mí no es peronista, y después que no venga a decir que es peronista, porque yo no lo creo. No creo que un gremialista que se creó en la base, que venimos a ser delegados en una fábrica, sufriendo miseria, dolor, después apoyar a la ultraderecha. Eso no son peronistas, eso es egoísmo personal y querer tener un poder que no es así. El poder se gana con el apoyo de los compañeros, no con el apoyo de un poder económico o de prensa. El poder se gana en la calle peleando con los compañeros y marchando juntos en los conflictos. Ese es mi pensamiento y hay que hacer la autocrítica como corresponde, y la CGT también y todos los gremios. Y aquí hay que unirlos para estar frente a los problemas, no por un cargo político, es mi opinión. Bon, ahí se préstense el micrófono más rápido porque en radio es un segundo y usted no... Perdón. En mis pocos años de gremialismo, la verdad coincido totalmente con el compañero Donelo. Me parece que hay que hacer una autocrítica y ver, sacar los mejores cuadros del gremialismo para formar la política. Yo siempre soy un convencido que el gremialismo tiene que tener su partido y que directamente... pero eso es tremendo. Se abrirían del partido, del movimiento peronista y crearían su... No, siempre dentro del peronismo, pero siempre con mayor participación, digamos, mayor participación del gremialismo en los cargos donde se deciden las cosas. Bueno, me parece que esa es la Eso lo vengo escuchando hace muchos años también, el pedido de mayor participación en los cargos, también dentro de las distintas fracciones peronistas de los últimos años. Cuando hablamos del de 30%, como decimos. Claro, bueno. Es la participación que tuvo siempre el movimiento obrero, donde se lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores no tienen representación seria? Porque los gremialistas no están ocupando los cargos que hay que tener que ocupar. Pero la realidad marca esto, y también tenemos que hacer autocrítica, lo mismo gremialistas, porque no tenemos que ser más
hipócrita que el otro, porque acá hay gremialismo que piensan en una cosa, y hay gremialistas que piensan realmente en defender a los compañeros, y no tienen que estar por delante de los cargos políticos, sino la misma gente lo va a llevar uno, cuando se siente representada lo va a apoyar, esté donde esté en una lista de concejal, esté en una lista de diputados, esté conduciendo a la institución. Pero si el gremialista, el compañero no está adelante junto a su compañero y el compañero no lo ve en la base del conflicto, no lo van a respetar. Yo veo que hay un cambio en el gremialismo y el gremialismo está tomando el rol que había dejado hacer en la época de los 90, todo eso. Hoy no le va a ser fácil a este gobierno como fue en los 90, donde nosotros nos quedamos callados y no hacíamos nada. La gente no va a permitir que le quiten todos los derechos que tiene. Y acá no es una política contra este gobierno, es la misma sociedad que se le está poniendo en contra porque no cumplió con lo que prometió este gobierno. Pero también nosotros lo tenemos que hacer en nuestra autocrítica. Hacemos la última pausa y después, Daniel, ¿haces como un cierrecito? Con todo gusto. ¿Te parece? Gracias. Sí. Dale, hacemos la última pausa, nos vamos a los estudios de la 8. Bueno, estamos ya en los últimos minutos de este programa en Los Notables. Te recuerdo que nosotros, parte del equipo, estamos en las instalaciones de Secretaría de la Unión Obrera Metalúrgica, que estamos en compañía ahora sí de su secretario general, Antonio Donelo, que nos abrió las puertas para esta mañana transcurrir aquí hablando de las distintas problemáticas en los distintos sectores de los trabajadores en vísperas a lo que se viene esta semana, el próximo 6 de abril, que es el paro general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CGT, distintos gremios que están representados, con Barrio Nuevo Obras Sanitarias, con Martino Sanidad, agradecerle mucho, le voy a decir, Donelo, a Daniel Gutiérrez, que estuvo, nos recibió, nos ayudó, estuvo charlando, que es prensa de aquí de la UOM, y también le quiero agradecer a Juan Carlos Fonseca, delegado de la UOM, que nos ayudó, nos mimó, así que muchas gracias. Le quiero decir, lo digo delante suyo, para que usted lo sepa. Cumplieron con la obligación los compañeros. Aparte, compañero de prensa tiene que tratar bien a la prensa. Es verdad, tiene razón. Leandro Bon, desde Peajes, te recuerdo que también estuvo la palabra de Antonio Ratner, del gremio de municipales, que también escuchaste a Rieta, del gremio de dragado y balizamiento. Nos acompañó María Herminia Grande y le dejé a él, que es amigo, que siempre nos ayuda a entender un poco más algunas cuestiones que a veces son difíciles de entender, sobre todo cuando estamos hablando de números y de economía, aunque creo que la economía va mucho más allá de los números, el señor Daniel Guida, así que último resumen suyo, quedan sus Sí, sinceramente un programa hermoso en el sentido que se ve